La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Un modo geométrico, Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Hola a todos los pelagatos, les habla Camilo Zuluaga, el señor productor. Se me fue concedido de nuevo el honor de hacerle una introducción a Borges, y espero que sigan viniendo, tanto las introducciones como los capítulos de Borges. En esta oportunidad, David y Octavio hablan del idioma analítico de John Wilkins, de lo difícil que es para el lenguaje intentar acaparar las cosas. Este ensayo se lee como siempre que se lee a Borges, encogido de hombros y siempre sonriendo, desdoblado ante una inteligencia tan infinitamente superior a la mía. Espero que disfruten este capítulo tanto como lo disfruté yo, en especial cuando David y Octavio leen las listas, pero dejan una por fuera que me gustaría leerles. En John Wilkins abundaron las felices curiosidades. Le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad del viaje a la luna y la posibilidad y principios de un lenguaje mundial. Espero disfruten. Compañero, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo, Octi? ¿Qué ha habido? Aquí contento porque volvimos a Borges. Ah, sí. Eso sin falta, ¿no? Pero expliquémosle rápidamente a los nuevos pelagatos cuál es el asunto nuestro con Jorge Luis Borges en cada temporada. No, pues originalmente una fascinación mía que creo usted ya ha adquirido también. Sí, Entonces a mí como me encanta Borges y me parece que es un genio y me deleita la conjunción entre su suprema inteligencia y su capacidad poética. Entonces, nada, había que buscarle cabida en el podcast. Intentamos al principio con un poema y nos salió como bien la cosa. Hicimos un segundo y dijimos, no, ya de aquí en adelante se queda Borges en Urbi et Orbi. Que además hay otro borgiano que hizo la introducción el día de hoy, nuestro señor productor Camilo. Ah, sí, Camilo también es un lector consagrado de Borges. ¿Eso los une como primos a ustedes o qué? Sí, entre muchas otras cosas, pero siempre hemos encontrado en la afinidad compartida que tenemos pues desde lo literario una fuente inagotable de conversaciones deliciosas, y Borges pues siempre está ahí muy cerquita de eso. Además porque Borges, lo he dicho ya muchas veces, pero en caso de que haya algún pelagato que no lo haya leído aún, tiene una virtud espléndida y es la brevedad. Lo de Borges es todo brillante y todo muy corto. Y digo que eso es una virtud porque denota la capacidad, pues obviamente de síntesis, pero la precisión, la atención que Borges le da a cada palabra, pues es toda, ¿no? Porque al ser sus textos tan breves, pues tienen que ser impecables. Yo me lo imagino a él precisamente como en profundas jornadas de edición. Sí, total, debía ser un editor compulsivo, no le gustaba releerse, para nada. Era muy quisquilloso a la hora de hacer antologías o selecciones de qué incluir y qué no incluir. A veces creo que hasta hacía medio trampa y cambiaba cosas ex post al momento de incluirlas. Sí, era un tipo pues muy crítico de su propia obra. En fin, Borges es una maravilla. No necesitaría uno muchas excusas. Ah, no, sin duda alguna. Y yo pues ahí me voy volviendo un borgiano más con ustedes dos y con los episodios que hacemos de él en cada temporada. El dato inútil pero divertido hoy tiene una relación con el ensayo que vamos a tratar, que es el idioma analítico de Wilkins. Entonces la razón de ser de él, que usted nos lo va a contar más adelante, pues rápidamente para yo poder conectar ese dato inútil pero divertido, es que la razón de ser del ensayo de Borges es
la omisión por parte de la Enciclopedia Británica en su momento de el artículo sobre John Wilkins, que lo encontré casualmente casi que literal en Wikipedia. Huh. Entonces me llamó la atención que en Wikipedia ahora se encuentra. Sin embargo, claro, en la edición web hoy en día de la Enciclopedia Británica uno ya puede volver a ver la última edición en la cual se incluyó el artículo sobre John Wilkins. Pero mi dato inútil pero divertido no tiene que ver con eso. De esto vamos a hablar todo el capítulo. Más bien con el nombre, la segunda opción de nombre para Wikipedia en el 2010 cuando se sometió a votación. A ver. Wikipedia, o sea, la versión en español, wiki, con G y con diéresis. ¿De verdad? Sí. Hubo varios más, pero esa fue la segunda opción. O sea, por poco, y si gana esa en votación, pues estaríamos nosotros entrando serio? a Wikipedia. Con G. Vea pues, no tenía ni idea, ni siquiera sabía que el nombre de Wikipedia había sido fruto de un proceso de votación, aunque ahora que lo pienso, pues muy coherente con la filosofía de Wikipedia. Sí, que además ese podría ser otro dato inútil pero divertido, y es que pues la votación fue sometida entre un grupo bastante pequeño, porque en el 2010 cuando se analizó pues esa lista de nombres, había muy pocas personas asociadas a la comunidad en español de Wikipedia. Entonces pues digamos que la decisión la tomaron pocos, pero aún así pues se sometió a la voluntad popular de aquella comunidad, por pequeña que fuera en ese momento. Sin embargo, pues nada, ganó pues Wikipedia, pues que en inglés es Wikipedia. Creo que le da más unidad a la marca al menos. Ahí terminó el dato inútil pero divertido, que ya yo creo que no es tan inútil como el de los pan de bonos. No, pero es que ahí sí puso usted la vara, no sé, ya así muy alta o muy baja. Depende. De cómo le mire. Pero usted sabe que yo me puedo superar. No, eso es lo que me preocupa, precisamente. Eso es lo que me preocupa. Ese es mi propósito en esta temporada, tirarle uno, pues va a estar duro. Dios mío, bendito. Bueno, entonces, ¿por dónde cogemos esto? Porque además que yo estoy muy contento, porque usted cada vez se vuelve más experto en hacerme, además es que le voy a decir tal cual, hacerme sonreír cuando empiezo a estudiar el siguiente episodio. Entonces, cuando leí el artículo, ya habíamos hecho el de Nietzsche y yo dije, esto está bueno. Encontró que tenía su lógica. Pero claro. Pues a ver, en efecto, como usted dijo, vamos a tomar pues por ocasión para el capítulo de hoy un ensayo de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Sí. Es un ensayito muy breve. Eso le iba a decir, que usted hablando ahorita de la brevedad de Borges, yo creo que es una gran evidencia de eso. Sí, supremamente breve. Lo publicó por primera vez, me parece que en 1942 en La Nación de Buenos Aires. Al menos eso es lo que reporta el Centro de Estudios de Borges de la Universidad de Pittsburgh, que tiene, creo, la bibliografía cronológica más estrictamente rigurosa de toda la obra de Borges. Pero la publicación en forma de libro fue en 1952, en Otras Inquisiciones, se llamaba ese volumen. Okay. Y este es un ensayito pues muy simpático, a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho. Y tiene todo que ver con lo que hablamos en el capítulo anterior sobre el tema de Nietzsche. Porque básicamente lo que cuenta Borges es que le causó mucha inquietud comprobar, dice que en la 14ª edición de la Enciclopedia Británica no está el artículo sobre John Wilkins. Entonces, primero, seamos claros, a Borges le encantaban las enciclopedias y le gustaba leer enciclopedias. Entonces, es perfectamente verosímil que él se hubiera sentado a recorrer la 14ª edición de la Enciclopedia Británica, y es igualmente verosímil que haya sido pues palmaria o evidente la ausencia del artículo de John Wilkins, que a lo mejor habría leído muchos años antes y recordaría o le habrá gustado. Luego, esa situación yo creo que no tiene nada de ficción. Seguramente fue tal cual lo que ocurrió y que sí, que estaba leyendo la 14ª edición y dijo, venga, espérame, te digo aquí que pago con el artículo de John Wilkins. No lo dude que eso tuvo que ser así. Es decir, guarda perfecta coherencia
ese punto de partida con quién era Borges y con su interés por las enciclopedias, ¿no? Sí. Y resulta que le preocupa pues la omisión no tanto del artículo de John Wilkins, sino de hecho en el artículo original, el que se suprimió en esa edición de la Enciclopedia Británica, había de entrada una omisión que esa sí le parecía grave, digamos, a Borges. Y es que no se mencionaba un libro de John Wilkins, que además es un personaje de verdad. Esto no es inventado, ni el libro tampoco. El libro se llama An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language. Sí. Que es, no sé cuál sea la traducción estándar en el español, pero digamos es un ensayo sobre el lenguaje filosófico. La frase a real character tiene que ver, digamos, con la grafía del idioma que propone John Wilkins. Entonces no estoy seguro cómo se traduzca eso al español. Es más, me sorprendería que exista una traducción al español del libro de John Wilkins. Pero bueno, todo esto va a que ese libro, al cual Borges mismo no parece haber tenido acceso, porque dice que no había una copia del mismo en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, le causa pues a Borges enorme interés, porque es un esfuerzo, un intento de este señor John Wilkins del siglo XVII por inventarse lo que él mismo llamaba un lenguaje filosófico, que en realidad significa en este contexto un lenguaje universal. Wilkins quería inventarse un idioma capaz de abarcar todos los objetos posibles, y un idioma que además no tuviera los rasgos de arbitrariedad que parece tener el lenguaje natural. Entonces, obvio, esto tenía que fascinarle a Borges, ¿no? Borges, un apasionado del idioma, que además había crecido hablando inglés y se había educado en Suiza, y por lo tanto con el francés y algún conocimiento del alemán. A Borges el tema del idioma le apasiona, y además como poeta y gran lector de poesía que era, la sonoridad de las palabras le parecía de suma importancia. Entonces, mejor dicho, ese tema o esa preocupación de John Wilkins por construir un lenguaje universal, pues evidentemente tiene total afinidad con los intereses de don Jorge Luis. Entonces, este breve ensayo de Borges es una exploración precisamente de esa idea de un idioma universal, y más generalmente de la relación entre el lenguaje y la realidad, que supongo de allí viene la sonrisa que logré inducirle Octi. Tiene todo que ver con lo que veníamos hablando de Nietzsche en nuestro capítulo anterior, ¿sí? Así es, tal cual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cuenta Borges de John Wilkins? Que supongo es perfectamente cierto, porque yo no he leído, ni creo que vaya a leer nunca, el libro de John Wilkins. ¿Por qué? Pero no, porque, hombre, son de estos libros que está muy bien leer sobre ellos, pero no sé yo qué tanto provecho le saque de verdad a leerlo directamente. Bueno, algún día, no sé, de pronto no está en la lista cercana, pues, de todas maneras. No está en la lista cercana leerme el libro de John Wilkins. Entonces, ¿qué cuenta Borges? Cuenta que Wilkins lo que hizo básicamente es que dividió el universo en 40 categorías o géneros. Aquí estoy leyendo a Borges, ¿no? Dividió el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de 2 letras, a cada diferencia una consonante, a cada especie una vocal. Por ejemplo, de quiere decir elemento. Deb, el primero de los elementos, el fuego. Deba, una porción del elemento del fuego, una llama. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nos cuenta pues aquí Borges la estructura de ese idioma analítico de Wilkins, que lo que busca es que la estructura de las palabras sea una especie de espejo de la estructura de la realidad, ¿sí? Entonces la palabra fuego, que guarda una relación convencional pero arbitraria con el fenómeno que designa, el fenómeno del fuego, se convierte en manos de John Wilkins, ¿no?, en el vocablo Deb,
que en principio una persona que conozca la estructura del lenguaje de John Wilkins podría saber exactamente qué significa, sin que nadie se lo señale, ¿no? Porque, repito, el monosílabo de 2 letras D quiere decir que es un elemento, ¿no? Entonces, si a mí me dicen Deb, ok, ya sé que me están hablando de un elemento. Y la consonante B, que se le añade al final, quiere decir el primero de los elementos. Y yo sé que el primero de los elementos es el fuego. Entonces, digamos esto que busca crear Wilkins y que tanto le interesa a Borges, es un sistema que es, dice él, una clave universal, una enciclopedia secreta, ¿sí? Una persona que aprende el idioma de John Wilkins aprende no simplemente la relación entre ciertos sonidos, ciertos fonemas y objetos del mundo. Sí. ¿Sí? Como usted y yo de niños aprendimos fuego. Ah, es tal cosa que quema, pero no de manera explícita, sino de pronto palpándolo y quemándonos, o viéndolo en su naturaleza visualmente tan distintiva, la del fuego. De la misma manera como un niño que crece hablando inglés, pues aprende que esa misma cosa del mundo es fire. Entonces nosotros asociamos unos fonemas, unos sonidos y eventualmente unas grafías, ¿cierto? Cuando ya escribimos la palabra fuego, con ese objeto del mundo. Sí. Pero el fonema fuego en sí mismo no tiene ninguna relación inteligible con ese fenómeno. Y eso era lo que Wilkins pretendía superar. La torpeza de esos símbolos arbitrarios, digámoslo así. Y la superación de esa torpeza de los símbolos arbitrarios supone un paralelismo entre las palabras y la estructura del mundo. Por eso es que Borges dice que el idioma analítico de John Wilkins, quien lo aprende, descubre en ese mismo instante una clave universal y una enciclopedia secreta. ¿Cierto? Porque fíjese que si yo sé usar ese idioma, si yo comprendo qué significa deba, que decíamos en el ejemplo que cita Borges, es una llama. Si yo sé eso, yo ya sé un montón de cosas. Sé que la llama es un elemento, una porción del elemento del fuego. Sé que el fuego es el primero de los elementos y sé que además es un elemento, ¿no? Es decir, uno de los componentes fundamentales de la realidad del mundo material y natural, ¿cierto? Es un montón. Sé un montón. En cambio, una persona que habla un idioma natural es un mapa conceptual, exactamente. Es un mapa conceptual que viene, digamos, a modo de cifra, es decir, está cifrado en el vocablo. Entonces, en cierto sentido, lo que trata de hacer John Wilkins es llevar a sus consecuencias lógicas más radicales la idea de una relación, digamos, muy transparente entre el lenguaje y la realidad, ¿sí? Sí. Donde, dice Borges, cada palabra se define a sí misma. Cada palabra es, como dice usted, Octi, un mapa conceptual. Lo que hace Wilkins es decir, vea, nuestros idiomas son arbitrarios, pues digamos ese es el punto de partida, pero además nada tiene que ver con nada. Entonces, lo que él propone es una estructura lógica sobre la cual, lo que usted acaba de decir, se pueda entender el universo de una manera mucho más compleja. Ahí entonces uno dice, con razón a Borges eso le fascinaba de tal manera. Es que además yo me lo imagino, ¿sabe cómo? Ahora que me quedé pensando en lo que usted dijo al comienzo de que es verosímil imaginarse uno a Borges revisando la 14ª edición de la enciclopedia, no encontrando el artículo de John Wilkins. Y entonces se me ocurre a mí pensar, a mí siempre me ocurre pensar cosas con Borges. ¿Se acuerda que por ahí en el Aleph también me imaginé una situación específica con él? Entonces aquí me lo imagino es diciendo, no había que omitirlo, sino escribirlo bien, porque de hecho el ensayo sí. de él dice, el artículo era meramente biográfico, pues tampoco era mayor cosa. Entonces yo creo que él, de pronto siempre su ilusión fue encontrar en una nueva edición un artículo sobre John Wilkins que realmente
realzara lo que él sí pudo hacer en su ensayo. Eso fue lo que como Seguro. que se me ocurrió pensar. Segurísimo, segurísimo. Ahora, yo no sé, fíjese, ahora que usted lo, digamos, redescribe la manera como se imagina, ¿no?, a John Wilkins justificando su interés en este idioma universal. No estoy seguro si Wilkins lo haya concebido como un sustituto de los idiomas, de los lenguajes naturales. Seguramente no. Entre otras porque tendría un problema de autorreferencialidad, ¿cierto? La única manera de crear esa matriz, esa estructura lógica de su idioma universal, ¿cierto? De esas 40 categorías o géneros de lo que existe en el universo, de sus diferencias, de sus especies. La única manera de hacer eso es crear un mapa entre las partículas de su idioma universal y lo que usted y yo sabemos en nuestro idioma natural. ¿Cierto? Yo no podría crear esa tabla de referencias y equivalencias si no es porque estoy utilizando un idioma natural que ya significa un montón de cosas para elucidar este idioma artificial y universal. Yo coincido con usted. Entonces, seguramente la manera correcta de concebir el proyecto de Wilkins es como un recurso complementario o adicional al de los lenguajes naturales que permita, por ejemplo, de hecho, superar las barreras que puedan crear esos idiomas naturales. ¿Sí? Los lenguajes tienen a veces clasificaciones distintas de las cosas, y esta clave universal, como la llama Borges, del idioma de John Wilkins, nos permitiría superar esas diferencias, por así decirlo. Porque entre otras, imagine usted lo aburrido que fuera leer a Borges en el idioma analítico de John Wilkins. No, sería tenaz, porque por ejemplo se pregunta uno, además, es muy buen punto, ¿qué quedaría la poesía? Porque es un idioma concebido única y exclusivamente con el fin de que las palabras, digamos, sean autosignificantes, de que la morfología y la semántica vengan a ser la misma cosa, ¿cierto? La morfología de una palabra es la manera como se escribe, ¿sí? O la grafía de la palabra, ¿sí? Y la semántica es pues lo que significa. Entonces este idioma lo que busca es, diría yo, deshacer la diferencia entre la grafía y la semántica, ¿sí? Cómo se escribe la palabra fuego no tiene nada que ver con lo que el fuego es, excepto en el idioma de John Wilkins, ¿no? Donde la manera como se escribe la palabra, que en ese idioma es el equivalente de fuego, tiene todo que ver con lo que el fuego es. Es inseparable la grafía de lo que la palabra significa, de la semántica, ¿cierto? Ahora, fíjese que al pensar en que este tenga que ser un recurso auxiliar del idioma natural y no una lengua natural en sí misma, porque tendría este problema de autorreferencialidad, ¿cierto? No podríamos crear esa tabla universal que hace parte del libro de John Wilkins y que describe su proyecto de idioma. Eso casi que de entrada delata la imposibilidad de la idea misma. Y volvemos un poco al problema de lo que tratamos en el contexto de Nietzsche. Si la única forma nuestra de hacer la realidad inteligible es pensándola en términos lingüísticos, ¿cierto? Escogiendo el mundo tal y como se nos presenta y organizándolo en palabras, en categorías que en última instancia tienen una expresión lingüística. Si esa es la única manera nuestra de asir el mundo, pues entonces sería imposible evaluar la calidad de un esquema lingüístico en términos de qué tan fidedigno es respecto del mundo sin recurrir a otro esquema lingüístico. Entonces yo puedo sentarme con usted a discutir si la clasificación de John Wilkins tiene sentido, ¿no? O sea, si el fuego debería estar
representado de esa forma. Digamos, debería ser el primero de los elementos o no, exacto. O si elementos es la clasificación correcta de entre las 40 categorías fundamentales del ser. Usted y yo podemos tener esa discusión, ¿cierto? Uno podría decirle a Wilkins, oiga, señor Wilkins, de pronto su tabla está mal diseñada. Sí. Venga, ajústela aquí o ajústela allá. Pero lo podemos decir transando ¿en qué? En nuestro lenguaje natural. Así es. Es decir, ni siquiera tendría sentido ese propósito de superar la brecha entre la grafía y la semántica de una palabra, si no es porque tenemos otras palabras en otro idioma para evaluar este nuevo que propone Wilkins. Sí. Entonces hay una cierta futilidad en la idea misma de que puede haber un idioma universal que sea a su vez una lengua natural, o sea, una designación inmediatamente significativa del mundo. Esta es una designación que es significativa, pero de manera inmediata, ¿cierto? Porque hay un idioma natural que en la mitad está dándole esa estructura y esa inteligibilidad. Yo armo mi tabla, si yo soy John Wilkins, yo armo mi tabla de equivalencias, yo armo mis 40 categorías y las describo ¿en qué términos? Pues en los términos del inglés, que todo el mundo entiende, ¿no? Estoy hablando pues de la obra original de Wilkins. ¿Vale? Entonces, ahí hay un problema que tiene todo que ver con lo que Nietzsche discute en su idioma de la verdad y la mentira en un sentido extramoral. Y que en buena medida Borges comparte. ¿Sí? Pero que obviamente nos revela con esa calidad literaria que es tan característicamente suya, ¿cierto? Que eso me encantó también porque, a ver, él lo menciona tal cual, dice, yo me fui a la Biblioteca Nacional, no encontré el libro de Wilkins, entonces para escribir lo que estoy escribiendo, leí este y este otro ensayos. Entonces yo decía, este fue un trabajo meramente académico y de ahí Borges aún conserva esa capacidad literaria de producir una pieza tan bonita que sale desde una investigación de biblioteca. Sí, total. Y que además tiene mucho que ver con las bibliotecas, ¿no? Porque sí, uno de los paralelos que traza Borges es precisamente entre el proyecto de John Wilkins y lo que se llama la clasificación decimal universal, que es un sistema que se inventaron unos belgas para la clasificación bibliográfica. Porque fíjese que el problema de cómo clasificar los libros temáticamente en una biblioteca es muy semejante al problema de cómo estructurar el conocimiento, cómo estructurar la totalidad de lo que podemos designar lingüísticamente, es decir, el mismo problema de John Wilkins. Sí. Problema además que todo bibliófilo que se respete ha enfrentado en muchas oportunidades. Usted sabe que yo cada vez que me trasteo apartamento tengo que volver a enfrentarme a ese problema de cómo debo organizar mis libros. Y he intentado muchos sistemas. No sé si alguna vez ya hablamos de eso, pero eso es todo un asunto, todo un tema que Borges, como buen bibliófilo, y posteriormente, con posterioridad respecto a la fecha de publicación de este ensayo, habría de ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y bueno, ahí está como bibliotecario el problema puesto muy de presente. Pero entonces fíjese que Borges tiene, ahí sí, para que hablemos un poquito del componente estilístico de este texto, una manera tan elegante, tan sutil de irlo llevando a uno por estos argumentos que un tipo como Nietzsche, por ejemplo, expresa también con suma elegancia, pero de una manera bastante más brusca. Más temperamental. Mucho más. El pathos de Nietzsche es mucho más, digamos, descarado. Está allí y recurre a los adjetivos que se requieran. El de Borges es diferente, es bastante más cuidadoso. Son pistas agudas, pero también por esa misma razón, por ser pistas, selectivas en términos de qué lector se deja llevar por ellas. Aquí hay una que me parece importantísima, fíjese. Después de que Borges le explica a uno pues esta estructura del idioma de John Wilkins, después de que señala que cada una de las letras que integran las palabras de este idioma buscan ser significativas como
las letras de las Sagradas Escrituras para los cabalistas, después de que Borges dice todo eso, dice lo siguiente: ya definido el procedimiento de John Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil postergación: el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Creo yo que esta es la manera de Borges decir, elegante y parcamente, lo que veníamos usted y yo hablando antes. Ajá. ¿No? Y es que la idea misma de este idioma universal de Wilkins depende, bueno, de las categorías que utiliza para estructurar el mundo, que son esas mismas categorías de las cuales las palabras han de ser espejo. Qué tan buenas sean en tanto que espejos, o qué tanto valor haya en crearlas con esa función de ser espejo, depende de la calidad de esa categorización. Y aquí viene una cosa que es, en mi opinión, pues muy borgiana además, que son estas listas de elementos que parecen accesorios, marginales, demasiado minuciosos, pero que son magistrales para Borges volver concreto un pensamiento, volver concreta una idea, ¿sí? Sí. Entonces, sigue hablando de Wilkins y dice cosas como esta, ¿no? Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes: pedernal, cascajo, pizarra; módicas, mármol, ámbar, coral; preciosas, perla, ópalo; transparentes, amatista, zafiro; e insolubles, hulla, greda y arsénico. Miércoles. ¿No? ¿Qué hace uno con una lista de esas? Ajá. Fuera de, sin ser usted y yo lectores de la obra de John Wilkins, fuera de tener, fruto de esa inserción que hace Borges, un sentido absolutamente concreto de lo que está en juego, y es qué tanto sentido, qué tanto valor tiene esta clasificación absolutamente minuciosa y que busca ser exhaustiva. Sí, ese es su propósito. Ese es el propósito. Y entonces Borges ahí lo va llevando a uno, ¿no? Aquí está el proyecto de Wilkins, un idioma universal, un idioma donde la grafía de las palabras es a la vez su semántica, su significado. Un idioma que, por buscar hacer eso, tiene valor solamente en función de la estructuración del mundo que lo sustenta, ¿no? Las categorías en términos de las cuales organizamos el mundo y que buscamos expresar con esas palabras. Mire usted este ejemplo, el de las piedras. Y dice uno, mierda, bueno, ¿qué hago yo con ese ejemplo, no? Pero Borges, que es más inteligente que nosotros, sabe exactamente qué es lo que él quiere que hagamos nosotros con ese ejemplo. Y nos lleva a la expresión, digamos, en su forma más radical, del principio de absurdo que empieza uno a palpar en esos ejemplos. Ajá. Que es su muy famosa lista de la clasificación de los animales en una supuesta enciclopedia china, que entre otras, debo decir, no sé si exista, porque acuérdense que con Borges la línea entre ficción y realidad siempre es muy tenue. Hemos hablado de ciertas cosas que son verosímiles, pero hay otras que uno no sabe si son verdad o no. Sí. Yo no sé a usted cómo le pareció esa lista, ¿ah? ¿no? de la enciclopedia es china. Es una nota, sí. Dele usted la pasadita, es que esta sí que amerita leerla, porque es absolutamente magistral. Es tan brillante que yo por lo menos quiero creer que es un invento de Borges. No sí, me interesa vea, corroborar en caso de que no lo sea. En cambio yo decidí creer que sí existía. Vea usted. Pero no tengo mucho interés en confirmar mi sospecha. Vea pues, entonces dice, por acá va a empezar desde esta parte. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador; B.
embalsamados. C, amaestrados. D, lechones. E, sirenas. F, fabulosos. G, perros sueltos. H, incluidos en esta clasificación. Esa me encanta. I, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L, etcétera. M, que acaban de romper el jarrón. N, que de lejos parecen moscas. Es muy bueno. No, esta es de las listas más brillantes maravillosa. que jamás se hayan escrito. Sí. Es decir, es que es espectacular. Porque ahora sí sabemos qué es lo que queremos, perdón, qué es lo que hemos de sentir en manos de Borges al haber leído ese ejemplo, ¿no?, de la clasificación de las piedras. Y es, digamos, casi que lo ridículo de estos intentos de crear catálogos de lo que existe que sean, digamos, en sí mismos correctos, verdaderos. Porque claro, el juego al que estamos abocados con el ejemplo de la enciclopedia china, de la cierta enciclopedia china, que cita o se inventa Borges, no lo sé, pues hombre, es el colmo del ridículo. Para nosotros, en todo caso, ¿no? Ajá. Porque todas estas categorías, primero, no son del mismo tipo. Sí, hay una mezcla pues más arbitraria que cualquier otra. Por ejemplo, animales que, en gracia de discusión, animales que de lejos parecen moscas. Ajá. Pues un mismo animal de lejos parecerá una mosca en cualquier momento, digamos, de su existencia. Es un animal en esta taxonomía de la enciclopedia china no entra o sale de esa categoría a lo largo del tiempo. O está en ella o no está. O de lejos parece una mosca o no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, animales que acaban de romper el jarrón, pues hombre, evidentemente, como esa es una descripción que está indexada al tiempo presente, ¿sí?, que acaban de romper el jarrón, pues hay animales que lo acaban de hacer, hay otros que no, que a lo mejor rompieron un jarrón pero hace mucho tiempo. Ajá. Entonces dejaron de caber en esa categoría ya. Y Lo mismo con los pasaron pertenecientes al emperador. O los que pertenecen a esta categoría. Exactamente, exactamente. O sea, un animal que pertenece al emperador, bueno, si el emperador se apropia de un animal mañana, ese animal pasa mañana Ya no a parece pertenecer una a la mosca de categoría. Exactamente, ¿no? Es decir, es una catalogación que está mal, lógicamente hablando, en todos los sentidos, pero así nos lo parece a nosotros. ¿No? Por eso es que me divierte pensar en la idea de que sí existe. Bueno, no sé, Es un gustillo ahí que me quiero dar. Es que es tan absurda que me cuesta creerlo, pero además es tan brillante que prefiero atribuírsela a Borges. Y ¿sabe por qué yo creo saber por qué yo quiero imaginarme que es cierta? Y la culpa es de Nietzsche. Me parece que estoy ahí es como congraciando con Nietzsche. El hombre me viene cayendo como bien últimamente. Puede ser. Pero entonces fíjese lo que hace Borges desde el punto de vista narrativo, ¿no? Nos traía hablando de John Wilkins, que es un tipo que existe, que es de verdad, nos da la fecha del libro, nos cuenta qué libros él, Jorge Luis Borges, investigó acerca de John Wilkins, nos cuenta la estructura que en efecto tiene este idioma analítico serísimo, que supone toda una catalogación de cuánto existe en el universo y cuánto podría posiblemente existir, de manera que la manera como las palabras se escriben sea a su vez digamos, el reconocimiento de su significado, ¿no? Esta brecha que no existiría entre la morfología o la grafía de una palabra y su contenido semántico. Todo esto nos lo dice Borges, hablando muy en serio. Y luego nos suelta esta lista fantástica, esta lista increíble, donde, entre otras cosas, valga notar, las sirenas y los animales fabulosos son dos categorías diferentes, ¿no? Entre otras cosas. Pero luego se devuelve Borges a lo que le había yo mencionado antes, que es esto de la clasificación decimal universal, que es la manera o uno de los sistemas estandarizados para la
clasificación de los libros en las bibliotecas. Y mire lo que dice Borges. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. Ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las cuales la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las escuelas dominicales, la 298 al mormonismo y la 294 al brahmanismo, budismo, shintoísmo y taoísmo. Mire la genialidad de esta oración, Octi. Está haciendo varias cosas al tiempo, sin decirlas expresamente. Sí. La primera es que a usted y a mí, que nos ha parecido tan caótica esa lista maravillosa de la enciclopedia china, ¿cierto? Seguramente nos parece que la estructura del Instituto Bibliográfico de Bruselas, la de la clasificación decimal universal, es bastante inteligible y muy lógica. Borges, en cambio, las equipara. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. A pesar de que a nosotros podría parecernos la expresión más impecable del orden. Sí. ¿No? Pero es una expresión impecable del orden que arranca desde un punto de igual arbitrariedad. Porque ¿qué ha hecho el Instituto Bibliográfico de Bruselas? Ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones. Bueno, y como sobre la base de qué podemos nosotros razonablemente suponer que el universo está constituido efectivamente por 1000 subdivisiones que, supongo yo, han de tener la misma estatura lógica, ¿no? Que deben ser pares lógicos. Y luego nos da Borges ahí sí la señal perfecta del caos. Para nosotros... Es chévere porque hasta ahí uno dice, no, pues es que, claro, pone uno en cuestión hasta el mismo lenguaje de uno. O sea, claro. En cuestión y el sentido. Pero entonces ahí el hombre le entrega a uno lo que usted ya va a mencionar. Claro, que es la perfecta, digamos, denuncia de que todas esas parcelaciones del universo lo que delatan es un punto de vista singularísimo y específico. ¿Cómo es, digamos, cómo es posible, qué sentido tiene, si uno lo piensa en términos, digamos, de especial abstracción, que el Papa sea su propia categoría, Ajá. La Iglesia Católica Romana una categoría en sí misma también, el Día del Señor otra categoría propia, las escuelas dominicales otra propia? Todos estos son, digamos, conceptos, nociones o parcelas del universo en las vecindades de la cristiandad. Ajá. Sí, porque y en cambio, el brahmanismo... Ajá, sí. Exacto. En cambio, la totalidad del brahmanismo, la totalidad del budismo, la totalidad del shintoísmo y la totalidad del taoísmo son una categoría que tiene el mismo lugar lógico en la taxonomía de esta parcelación del universo que el Día del Señor o las escuelas dominicales. Ajá. ¿No? Entonces, ¿cuáles sean las formas significativas y significantes de organizar los objetos del mundo? Pues es cuestión que depende de nuestros intereses muy singulares. Tal cual. Y esto no es muy distinto de lo que dice Nietzsche. Dicho, claro, con especial parsimonia, en el caso de Borges. Porque Borges no está escribiendo una oración que dice, ya que esto demuestra que toda parcelación del universo delata los intereses, digamos, muy específicos y provinciales de una perspectiva cultural determinada. No, Borges hace una cosa mucho más borgiana y mucho más elegante. Y es que nos pone esa lista fantástica y un poco absurda de la enciclopedia china, pero luego nos dice que esta del Instituto Bibliográfico de Bruselas, que a usted le pueda parecer tan impecable, incólume, inobjetable, es también un ejercicio del caos. Y procede a mostrar la manera como en esa parcelación estructuramos el universo bastante en función de unos intereses muy circunscritos. ¿No?
De acuerdo. Para ahí sí llegar Borges a la conclusión expresa más interesante de este breve y muy bello ensayo. Dice: he registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido o apócrifo enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. Me el favor la belleza esa. 1. Nótese que dice del desconocido o apócrifo enciclopedista chino, ¿no? Sí, Eso es lo que me hace pensar que es un invento de él. Que es un invento. Pero 2, si antes nos había dicho que el idioma analítico de Wilkins busca superar la arbitrariedad de los lenguajes naturales, ahora nos está diciendo Borges, ya de manera muy expresa, que el idioma de Wilkins, tanto como el enciclopedista chino, y de la misma manera que la clasificación decimal universal de los belgas, todos estos son igualmente arbitrarios y conjeturales, porque no sabemos qué cosa es el universo. Porque, y volvemos a lo que hablamos sobre Nietzsche hace unos días, ¿cierto? No tenemos nosotros acceso a lo que el universo es en sí mismo, sin pasar, por así decirlo, por el filtro de nuestro acto de conocimiento, sin pasar, en efecto, por el filtro del lenguaje. Dos formas bien distintas de decir algo muy semejante, ¿no? Y las dos, digamos que la sensación que me deja al final, incluso en Nietzsche, es pues que es un reconocimiento del, número uno, de la necesidad pues del lenguaje, y número dos, de lo que se acuerda que yo le decía en el capítulo de Nietzsche, un poquito se me parece como al mito fundacional, el hecho de la arbitrariedad del lenguaje, pero pues es algo necesario, y en ese sentido pues tampoco es que esté mal. No hay por qué quitarle la virtud al lenguaje por su hecho de ser arbitrario. Y yo creo que en esas dos, de maneras distintas, creo que coinciden ambos. Pues, o por lo menos coinciden Borges con, yo diría el Nietzsche tardío, tal vez. Porque el Nietzsche del ensayo de La verdad y la mentira en un sentido extramoral es un Nietzsche más propenso a condenar la validez del lenguaje y a negar, por ejemplo, que exista en sentido estricto la veracidad, precisamente por su carácter arbitrario. Que me parece que en eso Borges tiene una postura un poco más sosegada, más serena, en mi opinión más razonable, como la que habría de tener Nietzsche después, muchos años después del ensayo del que estuvimos conversando. Y lo dice, ¿no? Uh-huh. Que ahí un poquito hablamos de eso, de ese Nietzsche tardío al final de ese brevemente. También. Y fíjese que Borges dice esto, yo creo que sí. Con auténtica convicción. Porque dice: la imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. Ahí me parece que hay una intuición bien importante y bien inteligente de Borges. Y es, si él tiene la razón, ¿no? Si el juego de John Wilkins y el sistema de clasificación del Instituto Bibliográfico de Bruselas y el enciclopedista chino apócrifo, digamos que es, y nuestro lenguaje natural, si todas esas estructuras tienen un rasgo inevitable de arbitrariedad, pues una opción es renunciar a ellas, ¿no? Como decir, bueno, aquí no hay nada que hacer porque son arbitrarios, por lo tanto todos están falseando la realidad, que es un poco la postura de Nietzsche en el ensayo en cuestión. Pero la otra reacción es, pues nada, simplemente saber que tienen un sustrato de arbitrariedad, reconocer que eso les impone ciertas limitaciones y seguir jugando con ellos, ¿no? Porque es que lo que no tenemos es alternativa.
no tenemos acceso directo a lo que el mundo es en sí mismo como para que nos permita evaluar la calidad de nuestro lenguaje, cosa que sí podemos hacer con la tabla de Wilkins, ¿no? Con el lenguaje accesorio que él crea. Podemos evaluar la calidad de sus taxonomías, de su parcelación del mundo, porque tenemos un idioma natural en términos del cual podemos discutir sobre la calidad del de Wilkins. Pero si tuviera... Es que la alternativa es pero crear se vuelve otro un más. problema de regresión infinita. ¿Cómo podríamos discutir la calidad de cualquiera que sea el idioma natural base, ¿cierto? Si no tenemos otra catalogación de la estructura del mundo frente a la cual contrastar ese lenguaje base. ¿Sí? Por eso, exactamente. Es la única manera de hacerlo. Exactamente, sería la única forma de hacerlo. La única manera sería acceder a lo que Borges llama las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias del secreto diccionario de Dios. Al cual pues no tenemos acceso. Luego estamos irremediablemente atrapados en la realidad del lenguaje, pero no creo yo que de una manera que haya que lamentar, que es tal vez donde me parece que el espíritu de la conclusión que traza Borges es divergente de la conclusión de Nietzsche. Ya no, la de Nietzsche es todo el mundo. Un poco. No, y sobre todo que es ilegítimo hablar en términos de la verdad, ¿sí? Como si fuera poco más que, digamos, un acto, un ejercicio de voluntad, bueno, lo que hablamos la vez pasada. Y ve en Borges una actitud un poco más modesta. Dice, no, pues mire, de golpe todo esto es efectivamente un ejercicio cuyos términos son todos arbitrarios, pero no hay alternativa a esa arbitrariedad, lo cual la hace un poco inofensiva, y además no implica que no podamos hablar de veracidad o de verdad, entre otras cosas. Que hasta ahí era donde yo llegaba con lo que le dije ahí hace un par de minutos, o sea, que coinciden en el carácter arbitrario del lenguaje. Correcto. No en vano, este ensayo de Borges resultó ser después pues la inspiración fundamental de un libro muy importante y muy influyente de Michel Foucault, que se llama Las palabras y las cosas, que explora en buena medida pues también esta cuestión de la relación entre nuestra manera de designar y por lo tanto clasificar las cosas del mundo y el mundo mismo, que es en el fondo de lo que se trata este muy breve texto, que pues a mí me encanta, que espero que usted haya disfrutado y que queríamos traer a colación, porque además es otro lado de Borges, ¿no? No es Borges el poeta o el cuentista, sino el ensayista, aunque la poesía y la literatura de Borges en general es bastante cerebral, bastante intelectual en su temperamento toda, pero no obstante este es un Borges un poco diferente. Me gustó el combo, además. Es que son dos mentes exquisitas. Hombre, compañero, ¿no? Van bien juntas. Vamos bien con esta institucionalización de Borges en Urbi et Orbi. Estamos de acuerdo. Borges siempre tendrá su lugar con nosotros. Un abrazo, compañero. Y nosotros, entre tanto, seguiremos en nuestros juegos del lenguaje, por muy arbitrarios que sean, porque, bueno, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a coger? Está bueno ese para un título de un cuento o de una película, los juegos del lenguaje. Frase que no es mía, ¿no? No, yo sé. Sobre todo asociada con Wittgenstein. Pero bueno, a veces hay que robar cositas aquí y allá. No, usted siempre cita la fuente, no tiene ningún problema. Será por eso que no soy un gran artista, ¿no? T.S. Eliot era el que decía que los artistas mediocres bien prestado y los genios roban. Entonces, sí. De pronto ese es el problema. Un abrazo, compañero.
Lo mismo, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.